Estamos recibiendo y con muchísimo gusto y honor al artista Fernando López Laje. Bienvenido, Fernando, un gustazo tenerte aquí. Gracias por la invitación. Realmente, para que nos cuentes estos encuentros con el arte que van a tener que ver en el cine, contanos cómo es que se va a dar esta sinergia, ¿verdad? Es una propuesta bastante expandida, digamos, ¿no? Porque digo, pasamos de eso como la parte más como de seminario en un aula reducida a una cosa un poco más ampliada. Eso creo que es interesante, el cine se presta para eso con las imágenes, sobre todo imágenes de arte contemporáneo, que hay muchas imágenes en movimiento, hay mucho video, hay mucha imagen que se necesita ver en amplitud, digamos. Claro. Y bueno, el cine creo que ofrece esa oportunidad. La idea es ir acercando al público no especializado, no necesariamente hay que saber, digo, más allá de que te tiene que gustar un poco, ¿no?, la idea del arte, y sobre todo el arte en el siglo XXI, lo que está vinculado con esto de lo que se produce hoy, que a veces es medio como ajeno, ¿no? Uno siempre está esperando, no sé, ver cuadros, ver esculturas cuando habla de arte, o cuando habla de teatro, ver una obra dentro de un teatro. Y el teatro no necesariamente siempre también está dentro de un teatro. Por ejemplo. Exacto. Entonces en las artes visuales pasa también un poco eso, como en todas las áreas y disciplinas. Y bueno, vamos a dar algunos tips, algunas herramientas para que el público no quede tan en orsay cuando ve alguna cosa en algún museo de acá o del mundo cuando viaja. Y bueno, dice, ¿y esto qué es? Si voy largo no entiendo. O sea que la dinámica es un encuentro contigo, ¿no?, donde a partir de determinada obra, muchas que ya dirás si hay algún eje o algún hilo conductor o no directamente, y a partir de esas obras proyectadas en la pantalla, analizarlas y interpretar cada una. Exacto, es como, más allá de concretar un análisis definitivo de cada cosa, es como buscar con qué herramientas puedo abordar la obra de arte. Cada uno lo va a abordar de la forma que quiera, esa es mi idea, que cada uno logre finalmente su propia conclusión sobre lo que le gusta, sobre lo que no, y bueno, pero sabiendo, ¿no? Entonces, claro, ese saber implica determinadas cositas, que hay que, bueno, contexto, dónde fue producida, no es lo mismo ver hoy una obra de un artista europeo que ver hoy un artista latinoamericano o un artista asiático, por ejemplo. Hay cosas que varían, que tenemos que saber para contextualizar, ¿no? Entonces pongo el mismo ejemplo, pasa en muchas otras áreas, también pasa con la comida. Ahora el mundo de la globalización también nos ofrece comidas de todos lados, ¿no? Podemos comer vietnamita, thai, y bueno, eso implica saber algunas cosas. Esos tips de saber cómo comer, por ejemplo, o qué voy a comer, también pasa con el arte, porque ¿qué pasa? Se expandió el arte no sigue siendo exclusivamente europeo, exclusivamente grandes maestros que conocíamos. Hay una amplitud de propuestas de artistas del mundo entero que están ocupando los centros de exhibiciones y nos quedamos como, bueno, ¿no? ¿Qué es esto? Claro. Un artista, no sé, de Afganistán, con un artista de Taiwán, con un artista de Londres, juntos, sí, ¿no? Y hay ahí cosas que implican determinada empatía. Yo recuerdo que vi hará algunos años una película sobre Vincent Van Gogh, que eran casi todos los cuadros, bueno, casi todos los cuadros, algunos de los cuadros de Vincent Van Gogh llevados, ¿no?, a la animación, hasta, bueno, el propio Van Gogh, ¿no? Y esa era divina la película, porque en determinado momento uno se daba cuenta que se formaba el cuadro. Exacto. De Van Gogh. Pero que había algunos que, como uno no conocía ese cuadro, no se daba cuenta cuando se formaba y quedaba como parte de la película. Exacto. Eso es un poco lo que también... Eso es lo que le pasó a Van Gogh en su época cuando pintaba. Claro. En realidad, luego de lo clásico, que era, o sea, uno ve una pintura clásica, o veía en aquella época, y reconocía inmediatamente un paisaje o un retrato. Cuando Van Gogh empieza con esas pinceladas grandes, gordas y muy coloridas, la gente no veía los paisajes. Nosotros hoy estamos acostumbrados ya a ese tipo de estética, entonces lo vemos como una cosa ya asumida, pero en aquel momento,
cuando estaba internado Van Gogh, por ejemplo, uno de los curas, cuando le mostraba la obra, las tiraba, le decía, esto no es nada, esto no son paisajes, no los veo. No es arte. Y no es arte. Bueno, así como le pasa a Van Gogh, le pasó en aquel momento. Te debe haber pasado a vos. A todos. Y a un montón de artistas. Exacto, en algún momento de su vida sufrió esa incomprensión que es parte, digamos, del ser artista, ¿no? Porque el artista siempre está como intentando preguntar, cuestionar. Y bueno, no solo de la forma, también desde los contenidos. Y ahí es donde se hace como a veces un poco de cortocircuito y la gente dice, bueno, a mí no me gusta porque no entiendo. Claro. Y en realidad también pasa como con lo que decía de la comida. Cuando uno va aprendiendo, el paladar se va como expandiendo también y uno después incorpora otros gustos. Sí. Con el arte pasa lo mismo. Y bueno, la idea es un poco acercar a la gente. ¿Quién organiza esto? Encuentros live, sí. Encuentros live. Los encuentros live los organiza el Live Cinemas. Exacto. Correcto. Y bueno, y el Fundación de Arte Contemporáneo, que es donde yo desarrollo el programa de formación permanente ahí, intentamos justamente ampliar esto con sumar públicos. ¿Qué tipo de género o de obra vamos a ver? Se va a ver, porque digo, uno puede pasar del abstracto no sé, a lo figurativo, y entendiendo un poco de esas escuelas es que uno entiende un poco más los cuadros, ¿no? Claro. O la obra. Sí. El abordaje en estas 4, porque son 4 encuentros también, eso es importante, son de arte contemporáneo y son abordajes que más allá de por escuela, como clasificado, ¿no? Esa cosa que estamos acostumbrados a aprender siempre de esa manera, ¿no? Que tiene como orden por capítulos. Esto es más como una constelación, digamos, ¿no? Como que aparecen las cosas y vamos haciendo comparaciones como para entender por qué surge esto con relación a esta otra cosa. Entonces vamos a hablar de Van Gogh, por ejemplo, vamos a hablar de pintores clásicos, neoclásicos, para poder entender también qué pasa con lo que se hace hoy. Porque todo está en relación, digamos, todo está de alguna manera en una constante dinámica y lo que aparece no es que aparezca de la nada. Siempre tiene un antecedente, siempre hay una arqueología de cada una de las cosas y ahí es donde justamente vamos a hincar un poco el diente para despertar un poco el bichito ese de ir asociando, ¿no? Ideas, formas. Está cambiando la forma de mirar eso que decía, ¿no? Me gusta mucho un youtuber, Antonio García Villarán, que además es pintor, artista, muy crítico además de los grandes, y es realmente muy gracioso además, ¿no? Digo, además es una persona que sabe, podrás estar de acuerdo o no, pero sabe. Y él comenta exactamente lo mismo, ¿no? Digo, cómo antes uno veía las figuras, la típica egipcia, ¿no? De costado, ¿no? O de repente la pintura japonesa donde no hay sombra prácticamente, ¿no? Donde la gente parece flotar. Sin embargo, digo, acá vino la abstracción, en fin, digo, está cambiando la manera en que nosotros miramos. No te estoy preguntando la manera en que pinta el artista. Sí. Cambia la forma de pintar, creo que básicamente siempre es la misma. Técnicamente es un pincel, pintura, va variando un poco si es una pintura más industrial o menos, pero creo que desde las dinastías Qin chinas hace miles de años hasta hoy, en sí mismo, ontológicamente, pintar es lo mismo. Lo que cambia es la idea de lo que se pinta, obviamente. Entonces, si pensamos la pintura de Japón, como decías vos pensás que Japón es un país moderno, que entra en la era moderna, fin del siglo XIX, del siglo XX. O sea, no sabemos cuál fue el renacimiento de Japón. Claro. O sea, en el siglo XX estaban los samuráis ahí todavía. Sí. Entonces es muy difícil comparar con la misma vara que vemos el arte que se produce desde el centro de Europa y verlo de Japón, verlo de China, ver algunos otros países asiáticos. Porque claro, hay un montón de cosas que no son solo históricas. Claro. Hace poco se habían hecho, no sé si con inteligencia, ahora todo es inteligencia artificial, pero no sé si era inteligencia artificial, pero sí era digital. Se había publicado, bueno, se me fue totalmente lo que te iba a decir a propósito, un cuadro, el Guernica de Picasso, y te permitían hacer una visita como si fuera 3D.
Entrar en el... hacer una, ¿no?, inmersión en el cuadro. Exacto. A quienes consulté, que me dijeron, eso no, el cuadro no es así. Eso está más allá de que estés de acuerdo, no estés de acuerdo, ¿no?, si se puede ver un cuadro así, de esta manera o no. Está cambiando la manera para las próximas generaciones de consumir arte. Sí, sin duda, hay un montón de formas nuevas que se incorporan, pero que tienen que ver siempre con el arte, no con el espectáculo. Entonces ahí hay una diferencia importante que tenemos que trazar, que tiene que ver, sí, Instagram, sí, inteligencia artificial, sí, todo un montón de situaciones que surgen para ver arte nuevo, pero sigue siendo arte. Cuando hablamos de estas experiencias inmersivas, que son como experiencias como de parques temáticos, donde uno entra y ve, bueno, todo Van Gogh, todo Klimt, todo Guernica. Bueno, hasta hace poco se hizo, ¿no?, acá en Punta del Este, ¿verdad? Eso que tiene que ver con la experiencia específica de una instalación lumínica, digamos, o de video. En realidad la pintura, cuando vos ves una obra de Van Gogh face to face, te vas acercando porque las pinceladas son así y en la proyección se pierden. Entonces hay una cosa que tiene que ver con la experiencia de la pintura, hay otra cosa que tiene que ver con la experiencia del arte cuando es audiovisual, que también existe obviamente, tiene con las pantallas o con las proyecciones, pero que no necesariamente tiene que ver con estas cosas inmersivas que son más como, creo, cosas que son como esas cosas momentáneas que surgen y van a desaparecer, ¿no? Acercan a un público más amplio, pero tiene un poquito más de espectáculo que de experiencia estética, me parece. Perfecto. Vamos a compartir entonces el afiche, flyer o como a ustedes más les guste de estos encuentros con el arte de Fernando López Laje. Repetimos entonces, ¿cuándo? Empezamos este jueves. Este jueves. Va a ser a partir de este jueves, todos los jueves, o sea, no me acuerdo ni... Y te digo, 13, 20, 27 13, 20, y 4 de mayo. Exacto. Perfecto. Va a ser de 6:30 de la tarde a 20:30. Qué bueno. Son 2 horas intensas. 2 horas con mucha imagen, ¿no? Tampoco estamos hablando sin parar. Es un intercambio de lo que vamos viendo y vamos, va a estar divertido. Cuando uno disfruta del arte, yo me acuerdo que tenía una profesora, María Luisa Rampini, ¿no?, de Historia del Arte, y traía 2 diapositivas a la clase. Y con una diapositiva pasábamos un sábado 3 horas. y la otra se la guardaba porque y uno no podía dejar de escucharla. Fernando, un placer tenerte aquí, que disfrutes mucho de esos encuentros y que hagas disfrutar. Muchas gracias.